Bienvenidos a un nuevo podcast de este canal. En el día de hoy traemos envidia y acoso laboral. Hace unos meses leí unos textos sobre el acoso laboral que me pareció de una persona llamada Ricardo Pérez Axino, los cuales vi que el hombre bordaba exactamente la materia y que tenía un gran conocimiento de este suceso, ¿no? De esta problemática. Ricardo Pérez Axino es presidente de honor de la asociación ANIP. ANIP es Asociación de Ayuda por Acoso Moral en el Trabajo, ¿de acuerdo? Y tiene un artículo y una entrevista que me pareció bastante interesante compartir de este canal. Ricardo es del 1956 y ha sido funcionario de vigilancia aduanera, puestos de dirección y distintos cargos de vigilancia aduanera, ¿de acuerdo? Por aquí, por la zona de Canarias y creo que también por Baleares o actualmente vive en Mallorca, ¿de acuerdo? Bueno, tiene su página web que trata sobre la envidia. Creo que el hombre también es, si no recuerdo mal, graduado en Derecho. Y tiene una definición de la envidia muy interesante que hablaremos en este canal. Más bien vamos a hacer una lectura de dos textos que él tiene publicado en su página web. En el campo de observaciones de esta plataforma les dejaremos los enlaces a los contenidos que les estamos transmitiendo, ¿de acuerdo? Si alguno va conduciendo, que me consta que nos escuchan en todo tipo de ocasiones laborales y sociales, bueno, pues presten atención a la carretera que nosotros le amenizamos el viaje. Comenzamos. Empezamos por el artículo sobre la envidia. La envidia es la chispa que arranca una situación de moving en la inmensa mayoría de los casos. Tiene como colaboradores los testigos enmudecidos por el miedo sembrado en el entorno y como cómplices a los esbirros que se prestan al juego del hostigador por ganar su influencia y en muchos casos por ocupar el puesto de la víctima. Entre otras razones, la envidia se da con mayor frecuencia hoy por la inadecuada selección para puestos de responsabilidad de personas con perfiles de gestión, no de dirección, que no se responsabilizan de los trabajos realizados y que carecen cada vez más de dotes de liderazgo. A su lado, otros profesionales con mejor preparación, con mayor capacidad de dirección y sobre todo mayor prestigio, pero que no se doblegan a procedimientos irregulares o corruptos, generan grandes dosis de envidia, pues a quien menor poder se le brinda, irradia sin embargo prestigio, capacidad, liderazgo y valores que por su condición el hostigador sabe que jamás podrá adquirir. Bueno, cuando yo leí este artículo me pareció que el hombre bordaba exactamente la situación y los complejos personales de los que cargan la mayoría de cuadros, ¿no? de cargos de gestión que no de dirección, ¿de acuerdo? Y quería transmitir este texto. Y ahora vamos con una entrevista que se le hizo al presidente de ANIP, a Ricardo, por Eva Bentín, presidenta de una asociación también de tema de acoso laboral gallega, ¿de acuerdo? Llamada Agacamt. Todo esto se lo pondré, como hemos dicho, en el campo de descripción. Son unas simples preguntas que le hacen sobre el fenómeno del acoso laboral, la envidia, ¿no? Y él va respondiendo en base a ciertos conocimientos que me parecen muy esclarecedores de la materia. Comenzamos. Empieza la pregunta. ¿En qué sectores profesionales cree que afecta más el problema del acoso laboral o moving? Respuesta. En general se da tanto en la empresa privada como en la administración. Tanto en uno como en otros casos se da con mayor frecuencia en las empresas administraciones más jerarquizadas y con un mayor grado de desorganización laboral. En los ambientes laborales con mala definición de funciones en los puestos de trabajo y con estilo de dirección autoritario donde prevalece el corporativismo y situaciones laborales irregulares toleradas de forma generalizada, en definitiva, donde se da el llamado síndrome de mediocridad inoperante activa, definido por el catedrático de psiquiatría José Luis González de Rivera y Revuelta. En los casos de la administración pública, al no existir posibilidad de negociar un despido, el moving, si no se para en alguna de sus etapas intermedias, acaba desembocando en una situación de acoso institucional. Aunque fue el acosador el que inició el proceso, al final las personas se van relevando en la tarea de machacar a la víctima y se produce el dominado síndrome de cuerpo extraño.
Hay que eliminar a toda costa ese elemento que se ha puesto en el disparadero porque se le ve representando una amenaza en la institución. La amoralidad, los corporativismos y las cohesiones internas se hacen prevalecer sobre la responsabilidad y el puro sentido común y ético. ¿Cómo podemos reconocer a un acosador? En un acosador hay que distinguir dos aspectos por completo diferentes y que suelen constituir su secreto. 1. A. Lo que aparenta ser. Una persona con mucha capacidad de persuasión, seductora, que presume de estar abierto a todo y múltiples relaciones sociales. 2. B. Lo que es un sociópata, perverso, narcisista, carente por completo de capacidad de empatía, pero, y esto es lo fundamental, integrado socialmente, lo que le permite jugar con respecto a los demás a un juego con otras reglas. No se somete a normas ni éticas ni la moralidad alguna. Aunque puede ir cada domingo a misa, regala caramelos a los niños, siempre que alguien esté interesado en presenciar su actuación. Es un fraude. En sí mismo, pues carece absolutamente de integridad en el sentido de que nada de lo que piensa suele corresponder con lo que hace. Aquella persona que perciba claramente esta falta de coherencia entre lo que es y lo que dice ser, tiene muchas probabilidades de ser su diana como acosado. Adolecen de una absoluta falta de escrúpulos, de principios morales y ética. Tratan así a los demás porque solo valoran aquello que consideran que les es útil para sus fines. Las personas son para ellos solo elementos a ser utilizados, instrumentos o cosas. No valoran nada a las personas porque no las ven como tales, sino como un elemento más en su plan de progreso que siempre es material. Son unos ambiciosos desmedidos y como tales permanecen insatisfechos. Desde hace relativamente poco lo denominamos moving, pero el acoso laboral ha existido siempre. ¿Por qué ahora se denuncia más este tipo de situaciones? Ha existido desde siempre, pero ahora hay muchos más casos y más graves. Existen poderosas razones sociológicas para ello. La evolución del mundo laboral y de los puestos de dirección en este ámbito han efectuado una evolución que permite a sociópatas llegar a puestos de dirección y puestos intermedios donde desarrollen su violencia a favor de determinados estilos de dirección. Lo que los ejecutivos y administradores no calibran adecuadamente es el tremendo destrozo empresarial que supone incluso este tipo de elementos perturbadores en el seno de las organizaciones laborales. ¿Cuántas denuncias por acoso o mobbing ha recibido la asociación en el año 2009? No son propiamente denuncias lo que recibimos en la asociación ANIP, sino peticiones de ayuda, orientación o apoyo moral. Nuestra orientación es más hacia la ayuda que hacia la denuncia, sin desechar no obstante estos otros aspectos, naturalmente. En este sentido, han sido unas 50 las peticiones de ayuda, si bien son muchos más las que se nos formulan a través de Internet y a cuyos afectados podemos dar nada más que unas orientaciones muy generales. De todas ellas, ¿cuántas han derivado en la apertura de un expediente sancionador? Me temo que eso es una pregunta muy genérica así formulada. Habría que matizar. De estos casos, unos 10, han dado lugar a instrucción de investigación por parte de la Inspección de Trabajo. No tenemos aún los resultados de sus gestiones, pero seríamos muy afortunados si ellos, el 10 o el 15%, conllevan finalmente algún tipo de sanción contra la empresa. A este respecto, conviene aclarar que la Inspección de Trabajo, hoy, por respecto de las denuncias en el ámbito de la administración pública, se ve completamente limitada, pues únicamente puede elaborar informes y proponer medidas, no sancionar. Hecho que supone que la mayor parte de los afectados funcionarios públicos ni siquiera se deciden a denunciar, pues no solo se les resuelve su problema, sino que la mayoría de los casos se agrava pasando a iniciarse la fase de acoso institucional. ¿En alguna ocasión se han encontrado con alguna denuncia falsa por parte de algún trabajador que ocultara alguna versión hacia el empresario? Estos casos, en muy contadas ocasiones, se dan, pero no suelen llegarnos a las asociaciones de ayuda, ya que de nosotros un simulador no saca nada. Son pocos los simuladores y cuando estos casos infrecuentes se dan, desde luego no suelen llegar a formular denuncias escritas formales, sino únicamente utilizar sus amenazas con fines de negociar mejor con su empresa un despido, mejoras en su ubicación, etc. Con su experiencia en la asociación, ¿cree que las personas que causan algún acoso laboral ocultan algún trastorno o por el contrario tienen conciencia del mal que causan? No soy un profesional de la salud, no obstante, mi experiencia en el trato con víctimas de acoso laboral es amplia y también con sus hostigadores. Personalmente opino que si bien es cierto que presentan claros indicios de trastorno de la personalidad de tipo narcisista, estos no son en absoluto justificantes de sus actitudes. La normativa penal al respecto coincide con este criterio, en el sentido de que a toda persona transgresora que delinque se le considera responsable salvo que no sepa la trascendencia de sus acciones. En este caso, saben perfectamente el daño que hacen.
Sin embargo, ellos no valoran esta cuestión porque no les interesa. De hecho, los sociópatas carecen absolutamente de empatía y con una calificación forense de estas características, ninguno de ellos se vería libre de una condena de otro tipo de delito, ya que una psicopatía, por serlo, no disminuye el grado de conciencia de lo que hace, o mejor dicho, de lo que perpetra. Los maltratadores, generadores de violencia psicopática, no solo saben lo que hacen, sino que de alguna manera se alimentan de esta violencia. Buscan víctimas porque las necesitan para ejercer poder y control, fines prioritarios en su sistema y formas de vida. ¿Cuál es la sintomatología más generalizada de las personas que sufren acoso laboral? Depende fundamentalmente del estadio de hostigamiento en el que se encuentre la víctima y del tiempo que lleve soportándolo con el apoyo familiar con el que cuente, y claro, también de su fortaleza mental y física. En los primeros momentos suele ser falta de concentración, alteración del sueño, contracturas musculares, ataques de ansiedad sin motivo aparente y otros. Más adelante se presentan los síntomas más psicosomáticos, colon irritable, ataques de pánico, falta de memoria, urticaria, etc. En los estadios finales se entra en una depresión profunda o un trastorno ansioso depresivo. Simultáneamente se da el síndrome de estrés postraumático, que es muy recurrente y se tarda años en eliminar cuando se consigue. Quedan secuelas de por vida en los casos agotados en su desarrollo y personas inutilizadas laboralmente de forma permanente, para toda la vida, y con serios problemas de reinserción social, cuyas bajas laborales y pensiones de incapacidad, dicho sea de paso, pagamos los ciudadanos con los impuestos. ¿Cuándo empieza a identificarse y asociarse todos estos síntomas con el acoso laboral? Desgraciadamente, en muchos casos, nunca. De ahí nace precisamente la necesidad de una gran labor divulgativa. La mayor parte de las personas que sufren acoso no saben lo que les ocurre porque nadie se lo dice, y los procedimientos de hostigamiento son demasiado sutiles como para objetivar su situación hasta el punto de poder percibir la realidad. Por otro lado, lo que figura en el repertorio de causas de baja de nuestros médicos de familia son los síntomas del acoso, no el acoso en sí mismo. Se diagnostica depresión, ataques de ansiedad, etc., pero no se atribuye adecuadamente la causa, hostigamiento laboral. Las personas que recurren a la justicia para poder obtener un resarcimiento moral o económico de su situación deben empezar por iniciar un procedimiento para cambiar la calificación de su enfermedad que ha sido atribuida a causa común en lugar de accidente laboral. Con la modificación del Código Penal, el realizar actos de acoso laboral puede acarrear hasta 2 años de prisión. ¿Crees que esta medida es justa o considera que las penas deberían ser mayores? Considero que el delito de acoso, cuando acarrea daños mayores o definitivos, o cuando condiciona la vida laboral de la víctima para toda la vida, por no mencionar las muertes por suicidio inducido, es un delito muy grave. Y sea cual fuere la calificación jurídica que se realice finalmente, debe ser proporcional al daño causado. Teniendo en cuenta ese daño que acarrea el MUBI, me parece que en muchos casos una condena es muy escasa, sobre todo considerando que en nuestro ordenamiento jurídico, con penas inferiores a 2 años de prisión y sin antecedentes, nadie entra en la cárcel. Este tipo de delincuentes, por su especialidad e integración social, no tiene casi nunca antecedentes penales, a diferencia de los otros sociópatas, los no integrados socialmente, que suelen ser reincidentes en materia penal. ¿Qué opinas sobre el tratamiento que en algunas ocasiones los medios de comunicación dan sobre el acoso laboral? En general, los que trabajamos para erradicar la violencia laboral tenemos mucho que agradecer a la contribución de los medios de comunicación en todos los sentidos. No obstante, en ocasiones se aprecia un tratamiento de estos problemas que son auténticas tragedias vitales para muchas personas, desde un punto de vista excesivamente sensacionalista y superficial. Probablemente se deba, por un lado, a la poca información bien fundamentada con la que hoy se cuenta, y por el otro, a una forma un tanto superficial de tratar problemas de vital importancia en la vida del ciudadano por parte de algunos medios de comunicación. Pero no creo que sea atribuible únicamente este fenómeno a esta circunstancia, sino a un tipo de periodismo sensacionalista y que busca más el testimonio morboso de la víctima sin entrar en su labor social y en los verdaderos resortes que se disparan en estos casos. Si se puede simular que se pagan los impuestos y que puede simular ser un buen político honesto y se puede simular ser una persona pacífica siendo un psicópata destructor, ¿por qué no se va a poder simular en una situación de acoso? Sí, se puede. Siempre se puede simular estar siendo acosado, como se puede simular otra cosa. Sin embargo, esta pregunta lleva en sí misma, lamentablemente, el veneno de la posible manipulación de la respuesta. Por eso es menester aclararla. No son frecuentes en absoluto las simulaciones de este tipo, y menos aún que coincidan con los altos niveles de profesionalidad e integridad que se corresponden con el perfil de las personas a quien se suele someter a moving. De darse una simulación de esta naturaleza, sería fácilmente desmontable el artificio por cualquier mínimamente conocedor de los fenómenos que se componen los riesgos psicosociales en el acoso laboral. Por otro lado, existen hoy, ya claramente definidos por la ciencia, parámetros biológicos que, de forma objetiva y científica, acreditan el daño producido por la violencia psicológica, que miden con pruebas objetivas de laboratorio el nivel de daño que soporta quien es acosado,
incluso el nivel de alteración de determinadas áreas cerebrales, concretamente la amígdala y el hipocampo en uno de los hemisferios cerebrales. Y sin embargo, todas estas pruebas factibles y objetivas practicables no se realizan en instancias de los jueces. Hasta ahora. Para conseguir esclarecer el nivel de daño sufrido por una persona sometida al llamado psicoterror, el porqué de esta circunstancia nos llevaría demasiado tiempo y espacio en su análisis. Pues bien, yo pondría que utilizasen este tipo de pruebas tanto para desenmascarar a los acosadores como a los supuestos simuladores del acoso. De esta forma se establecería una justa proporción entre los casos reales y los supuestos simulados. Tendríamos la garantía de probar fehacientemente los casos de mobbing y sancionar adecuadamente a los simuladores de acoso. Y ello sin entrar a valorar la gravedad de uno u otro supuesto, que si bien evidentemente ambas representan conductas reprobables, jurídicamente tendrían calificativos de muy distinta gravedad por el diferente daño que una y otra actuación provocan como efecto. Circunstancia que legalmente también habría que ser tenida en cuenta para calificación de los supuestos ilícitos. En la realización a los marcadores biológicos de este fenómeno puede aplicarse esta información en el artículo de la doctora Azcárate Mengual, que se puede consultar en... Les dejo el enlace en la descripción. Y al libro de la misma autora de título, Trastorno de estrés postraumático, daño cerebral secundario a la violencia, mobbing, violencia de género, acoso escolar. Bajo su punto de vista, ¿qué acciones deberían realizar las diversas instituciones para combatir el acoso laboral? La respuesta es la prevención, pero la prevención eficaz. Desgraciadamente, la actual legislación de prevención de riesgos laborales, que en sí misma es bastante buena, no se aplica correctamente y en gran medida debido a que los técnicos de prevención son parte de la empresa y de la que cobran, y por ello forman parte de los entornos donde estas prácticas se desarrollan. No significa esta afirmación la presunción de la falta de honestidad de las personas encargadas y formadas para la prevención, pero sí que se ha de hacer hincapié que, de los riesgos laborales, son los de origen psicosocial los menos estudiados y sobre los que menor incidencia se desarrolla en cuanto a la prevención. Y también que los técnicos que deberían prevenirlos forman parte del entorno sociolaboral donde se manifiestan y, por ello, a menudo están contaminados por las dinámicas de estos fenómenos que alcanzan la mayor parte de los elementos del entorno donde se dan. La prevención es la mejor arma, no solo para prevenir el daño personal a las víctimas, a las cuales, una vez desarrollado el proceso, no hay resarcimiento alguno que compense el daño infligido, sino también por las empresas y administraciones, donde si consiguiese erradicar de este tipo de prácticas se verían beneficiadas de una mayor productividad y calidad en sus trabajos y sus productos finales. Se podría mejorar todos los aspectos de la vida laboral, incluyendo, naturalmente, en tan importante beneficio empresarial. Para terminar, ¿qué le diría a una persona que cree que está sufriendo acoso laboral? Son muchas las cosas que le diría, que les digo cuando tengo la ocasión, que desgraciadamente es muy frecuente, dichas de forma telegráfica son: que acudan a una asociación como ANAMIB, donde se les entienda y apoye. Que busquen el apoyo familiar tan necesario. Que son inocentes absolutamente de todo lo que les ocurre. Que son víctimas, no responsables. Que deben identificar plenamente su problema y los elementos participantes en él para poder mejorar su situación. Que deben racionalizar todo sobre su hostigamiento, para lo que deben estudiar cómo y por qué se produce este fenómeno. Que deben darse tiempo, pues nunca la recuperación es ni rápida ni fácil. Que recurran a profesionales que conozcan a fondo el problema, pues desgraciadamente algunos profesionales les orientan hacia supuestas faltas de habilidad y retrasan su recuperación. Que luchen contra la violencia, pero nunca por medios violentos, pues esa sería la verdadera victoria de su hostigador. Que tengan esperanza, ofreciéndoles salida y orientaciones profesionales. Bueno, señores, espero que les haya gustado estos textos por parte de Ricardo Pérez. La verdad que muy chapó, muy, muy incisivo, muy claro, esquemático. Esto está ya que bastante estudiado y espero que si hay algún compañero en esta tesitura pues le haya servido de algo. A lo mejor haremos algún segundo vídeo abordando este tema y para que no se nos extienda este podcast posiblemente haremos una segunda parte. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente.